Ens hem unit tots els 112 de l'Estat per reclamar la gestió pública, perquè ens hem adonat que cada comunitat gestiona les emergències a través d'empreses privades i ja estem cansats d'aquesta mala gestió que, a més de problemes laborals i de precarietat, comporta una mala gestió de les emergències de cara al ciutadà i la ciutadania. Estamos sufriendo pues una desmantelación de lo que es el servicio público y de la sanidad en general. Y en el caso de los compañeros de 112, pues que vienen con las llamadas. Una lucha histórica para darle visibilidad a un servicio hasta que le den la respuesta que necesita el ciudadano. Venimos sobre todo a reivindicar unos derechos laborales dignos, que la inclusión sea real, que los estudiantes sean atendidos como se merecen. Una educación que nos incluya a todos por igual, que no segregue y en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. ¡Educación pública! Hay que movilizarse y hay que luchar, porque si no, todo lo que trabajaron y lucharon nuestras abuelas y abuelos por una educación de calidad lo vamos a ir perdiendo poco a poco. Nuestras hijas e hijos en los barrios más humildes tienen todo el derecho a una educación pública de calidad, igual que tienen el derecho los niños pijos de los barrios más pros de Madrid. Estamos hoy aquí en esta empresa, en Sofitec, donde, por desgracia, el año pasado pues, ocurrió el fallecimiento de Faustino, que era un compañero de la empresa que murió atrapado en una máquina de estiraje. Por desgracia no es un hecho aislado en el Estado español, ¿no? Estamos hablando de que en los últimos 30 años han muerto unas 30.000 personas en el trabajo, son 1.000 trabajadores al año, son 3 personas al día, es una barbaridad. Por desgracia, el año pasado, el año 2024, ha sido un año negro en las estadísticas de accidentes laborales y de muertes en el trabajo. Han fallecido 796 personas en todo el Estado español, lo que supone un 10% más de las muertes que ocurrieron en el año 2023. Y desde luego no quedarnos de brazos cruzados, porque es que en la vida es lo único que tenemos, la lucha y la acción sindical es fundamental. Ens hem unit tots els 112 de l'Estat per reclamar la gestió pública, perquè ens hem adonat que cada comunitat gestiona les emergències a través d'empreses privades i ja estem cansats d'aquesta mala gestió que, a més de problemes laborals i de precarietat, comporta una mala gestió de les emergències de cara al ciutadà i la ciutadania. Hemos venido a dar apoyo a los compañeros de 112 porque, como pasa en la mayoría de servicios que hay en sanidad, son servicios que están externalizados. Estamos sufriendo pues una desmantelación de lo que es el servicio público y de la sanidad en general. Y en el caso de los compañeros de 112, pues que vienen con las llamadas. Una movilización que llevamos años queriendo, una lucha histórica, y queremos que se acabe la precariedad laboral y la privatización del servicio. Nadie se pregunta el por qué bomberos no están privatizados, ni nadie se pregunta por qué la policía no está privatizada, ¿no? O por qué un médico no está privatizado. Y pues entendemos que este tipo de servicios pues tendrían que pasar lo mismo. El 112 ahora tiene muchas más competencias, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. En un principio no se atendían todas las llamadas sanitarias como se atienden ahora. Entonces, claro, nosotros el problema es que en un principio estábamos adscritos a un convenio y teníamos unas condiciones que hemos ido asumiendo mucho más trabajo y no se han modificado. El nivel de llamadas es altísimo. Al final hemos querido centralizar un teléfono de emergencias para toda la población, cosa que es maravillosa, para toda Europa y toda la población, tener un único teléfono de emergencias. Eso implica muchos quebraderos de cabeza, que la gestión pública, en este caso la Generalitat, no quiere para sí, y se lavan las manos, lo dan a una empresa privada externa y que se peleen ellos. La mayoría de veces son grupos de inversión que igual pues te gestionan un parque de atracciones como te están gestionando unas ambulancias, o que te están gestionando pues una lavandería como te están gestionando, pues yo qué sé, los servicios de atención domiciliaria. La repercusión fundamental y además a la vista es que hay mucho personal de bajas psicológicas, y eso influye a la hora de poder tener una respuesta más inmediata. Emergències Comunitat Valenciana
Sí, dígame qué ocurre. Atendemos emergencias pues a nivel psicológico muy, pues eso, sin más el día de la Dana. Una cantidad brutal de llamadas y que casi no te da tiempo a responder porque detrás de una tienes otra, sin tiempo a poder recuperarte. Llamadas que cambian de un accidente de tráfico a un intento de suicidio y que tienes que estar ahí con el ciudadano. Es un trabajo muy duro. Durante la Dana se han atendido llamadas que yo pensaba, llevo casi 20 años trabajando y yo no pensaba que me iba a encontrar con eso, nunca jamás. Llamadas de personas que se están ahogando, llamadas de personas que se las lleva el agua, que están metidas dentro de un coche, o llamadas al día siguiente de personas que se encuentran un difunto en la puerta de su casa y no saben qué hacer. La yaya que se cae en la escalera, el ascensor que se ha estropeado ahora por la Dana y hay personas recluidas ya unos 120 días en sus propias casas porque no se arreglan esos ascensores. Hay veces que necesitas dar calidez, que necesitas dar acompañamiento a una persona y eso nosotros no lo podemos hacer. Tenemos el tiempo de llamada de 3 minutos por persona, o sea, yo en 3 minutos tengo que atender tu emergencia y pasar al siguiente, porque si no el siguiente se queda sin atender. No contratan compañeros, falta personas en la sala, los derechos fundamentales de un trabajador no te los conceden, como vacaciones, porque ellos, vamos, es un servicio esencial, pero es solo para lo que ellos quieren. Si lo puedo hacer con 4 duros y me meto los otros 6 en el bolsillo, pues así voy. El capitalismo es poner al dinero por encima de las personas. El trabajo sale, el trabajo es un trabajo de calidad y es un trabajo bien hecho porque nosotros hacemos el esfuerzo. No porque la administración pública haga el esfuerzo de mejorar ese servicio. La solución definitiva es un convenio propio de gestor de llamadas de emergencia, darnos la profesionalidad que merece nuestro puesto, darnos el salario que merece a esa profesionalidad, reconocernos los años de experiencia en el sector, reconocernos la labor que hacemos día a día y reconocernos los turnos dobles, las nocturnidades, los días festivos, como se les reconoce a cada persona que trabaja en el sector público. Seguiremos con huelgas, con movilizaciones, seguiremos en contacto todos los compañeros a nivel de España, a nivel estatal y esto, bueno, esto es el principio, pero obviamente cada año el día del 112 como hoy, pues nos reuniremos, nos concentraremos pues cada vez en una comunidad autónoma para darle visibilidad a un servicio hasta que nos den la solución y le den la respuesta que necesita el ciudadano también a la emergencia. Venimos sobre todo a reivindicar unos derechos laborales dignos, que la inclusión sea real, que los estudiantes sean atendidos como se merecen. Una educación que nos incluya a todos por igual, que no segregue y que en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. ¡Educación pública! Hay que movilizarse y hay que luchar porque si no todo lo que trabajaron y lucharon nuestras abuelas y abuelos por una educación de calidad lo vamos a ir perdiendo poco a poco. Nuestras hijas e hijos en los barrios más humildes tienen todo el derecho a una educación pública de calidad, igual que tienen el derecho los niños pijos de los barrios más pros de Madrid. Estamos hoy aquí en esta empresa, en Sofitec, donde, por desgracia, el año pasado pues, ocurrió el fallecimiento de Faustino, que era un compañero de la empresa que murió atrapado en una máquina de estiraje. Por desgracia no es un hecho aislado en el Estado español, ¿no? Estamos hablando de que en los últimos 30 años han muerto unas 30.000 personas en el trabajo, son 1.000 trabajadores al año, son 3 personas al día, es una barbaridad. Por desgracia, el año pasado, el año 2024, ha sido un año negro en las estadísticas de accidentes laborales y de muertes en el trabajo. Han fallecido 796 personas en todo el Estado español, lo que supone un 10% más de las muertes que ocurrieron en el año 2023. Y desde luego no quedarnos de brazos cruzados, porque es que en la vida es lo único que tenemos. La lucha y la acción sindical es fundamental. Venimos sobre todo a reivindicar unos derechos laborales dignos,
que la inclusión sea real, que los estudiantes sean atendidos como se merecen y una educación real. La inversión es pésima, el decreto de mínimos en la Comunidad de Madrid es horroroso, tenemos una educadora para 20 criaturas, una educadora para 14 criaturas y una educadora para 8 bebés. Emocionalmente no se pueden sostener ni tampoco darles unos cuidados dignos. Que no está financiada, que las ratios son enormes, que no se puede garantizar la docencia al alumnado, que las infraestructuras en la universidad se caen a cachos y que la Comunidad Autónoma de Madrid decide no financiar suficientemente la educación. Una mejor inversión en la educación pública, una educación que nos incluya a todos por igual, que no segregue y en la que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Cada vez más recortes, la ratio altísima, yo tengo a 30 alumnos en un taller de confección, es imposible y creo que en vez de mejorar vamos a peor. Desde que se hicieron los recortes en la famosa 2011, pues no se han revertido, o sea, se sigue gastando lo mismo en la educación pública y las necesidades pues no dejan de aumentar. Pero claro, el plan político que hay de la gente que lleva la Comunidad de Madrid no es que la educación, digamos, a la que pueda acceder todo el mundo, que es la pública, tenga más recursos, sino que los que están haciendo la educación como un negocio privado, pues cada vez tengan más campo y aumentar y lo nuestro quede pues residual para este tipo de población marginal que tiene problemas y dificultades y es algo que no es lo típico que llaman el ascensor social, pues cada vez está más parado. Hay que movilizarse y hay que luchar porque si no, todo lo que trabajaron y lucharon nuestras abuelas y abuelos por una educación de calidad lo vamos a ir perdiendo poco a poco. Nuestras hijas e hijos en los barrios más humildes tienen todo el derecho a una educación pública de calidad, igual que tienen el derecho los niños pijos de los barrios más pros de Madrid. Igual algo de razón tenemos para estar en la calle. No somos ni cuatro locos, no estamos pidiendo cosas imposibles y de hecho están ahí los presupuestos que hemos hecho cuentas y sabemos perfectamente que con una sexta parte del dinero que la Consejería de la Comunidad de Madrid destina a la privada concertada, se podría contratar a todo el personal docente para la rebaja de horas lectivas, con lo cual crearían empleo. Se había comprometido el gobierno de Ayuso era reducir la temporalidad, sin embargo lo que ha hecho tras la estabilización es que un montón de plazas se queden desiertas. El resto de las plazas las vamos a ocupar cuando antes teníamos trabajo estable y anual, nos vamos a convertir todas en fijas discontinuas y nos vamos a ir en verano al paro a engrosar las listas del paro. Y sobre todo vamos a perder calidad educativa en los centros de enseñanza. Mañana mismo necesitamos que la escuela pública sea digna. Para eso necesitamos, primero, bajada de horario lectivo al profesorado. ¿Para qué? Para que se contrate más docentes y eso revierta en una mejora educativa en la atención a nuestro alumnado. Segundo, una construcción total de centros educativos, no nos valen los barracones. Y tercero, todo eso implica una rebaja del presupuesto que desde el dinero público le estamos dando a la privada concertada. Hay que estar organizadas en las asambleas, en los institutos, en las universidades, para presionar por la educación pública, que es un derecho de todos y todas. El futuro de todos depende de la educación y depende de la educación de todo el mundo, no solo de un sector privilegiado de la población. Estamos hoy aquí en esta empresa, en Sofitec, que es una subcontrata que trabaja para Airbus y otras empresas similares, donde, por desgracia, el año pasado pues ocurrió el fallecimiento de Faustino, que era un compañero de la empresa que murió atrapado en una máquina de estiraje. Joven de 24 años que llevaba 3 años en la empresa y al final, como otras tantas veces, pues en empresas en las que no hay representación de los trabajadores, que la precariedad, a pesar de ser un sector que no debiera ser precario,
pues ocurren estos accidentes porque no se toman las medidas que hay que tomar y no se invierte lo que hay que invertir en la seguridad de los trabajadores. Además, pues esta empresa también, después de aquellos acontecimientos y de que se activaran el sindicalismo combativo dentro de la empresa, pues no hace tampoco nada más que intentar seguir castigando a los trabajadores que intentan organizarse para una cosa tan sencilla como es estar seguros en el trabajo y volver a casa. Por desgracia no es un hecho aislado en el Estado español, ¿no? Estamos hablando de que en los últimos 30 años han muerto unas 30.000 personas en el trabajo, son 1.000 trabajadores al año, son 3 personas al día, es una barbaridad. Por desgracia, el año pasado, el año 2024, ha sido un año negro en las estadísticas de accidentes laborales y de muertes en el trabajo. Han fallecido 796 personas en todo el Estado español y 126 personas en Andalucía en accidente laboral, lo que supone un 10% más de las muertes que ocurrieron en el año 2023. Mi sector es telemarketing, casi el 80% de las trabajadoras y trabajadores estamos a un contrato a 30 horas o menos de 30 horas, es decir, que nuestro sueldo no llega ni al SMI y la mayoría de las compañeras y compañeros tienen que buscarse otro trabajo. Es decir, hacen doble jornada laboral, con lo que eso puede repercutir en la carga de trabajo psicológicamente y físicamente. Por eso hay tantas bajas por estrés, ansiedad y depresión. En mi sector el 90% de las bajas laborales es por la salud mental. No solamente nos jugamos la vida en sí, la precariedad en que muchísimos trabajadoras y trabajadoras desempeñamos nuestra labor, nos repercute en la salud. Desde el Comité Confederal se aprobó que íbamos a ir realizando una campaña cada 2 meses protestando contra las muertes en el trabajo, porque no son accidentes, son asesinatos. Las empresas tienen que cumplir con la prevención de riesgos laborales, que no se puede dejar a los trabajadores desasistidos, al pie de obra, sin una protección. A los trabajadores decirles que se organicen, que si no hay representación en su empresa, que consigan que la haya, que se afilien, que se organicen y que exijan que la ley de prevención de riesgos laborales se cumpla. Y que cuando vean que hay un riesgo grave inminente en su trabajo, tanto en su puesto como en el de compañero, que paralicen la actividad, que es un derecho que tienen, un derecho de resistencia y hay que ejercerlo, ¿no? La clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras deben formarse para saber exactamente qué es lo que debemos reivindicar y qué leyes nos amparan. Luego, cuando vemos que las leyes se incumplen, por supuesto, denunciar en la Inspección de Trabajo y también con la protesta activa en los centros de trabajo, es decir, con la acción sindical. Desde la Secretaría de Formación estamos impartiendo cursos de manera online y también presencial en prevención de riesgos laborales. Tenemos que dejar de ver la salud laboral y la prevención de riesgos laborales como si fuera en términos de balance económico de lo que me cuesta, y lo que tenemos que saber es que las personas que tienen accidentes laborales, que quedan incapacitadas o las que fallecen en accidente laboral realmente no son números. Detrás de cada muerte, asesinato o accidente laboral en nuestro puesto de trabajo hay un nombre y apellido. Hay detrás una familia, una historia, unos hijos, unas parejas que se queda siempre en ese vacío, ¿no? Ese vacío, y somos personas con nombres y apellidos. Y desde luego no quedarnos de brazos cruzados, porque es que la vida es lo único que tenemos y no debemos de dejarla en manos de los empresarios que acaben con nuestra vida. Así es que la lucha y la acción sindical es fundamental. Por el recuerdo de nuestra compañera fallecida en un trayecto del servicio de atención domiciliaria. No más muertes en el trabajo. Contra la precariedad laboral en la limpieza. Por tus derechos, por los míos, por un convenio digno. Alza la voz.